La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos. Hago responsable al gobierno de los Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país. Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. ¡Ya basta! ¡Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Ojalá que algún día ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. Y yo, pues espero, no le voy a pedir a los demás gobiernos que hagan lo mismo que nosotros hacemos, no, cada quien es libre. Pero el día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Ahí está el secreto. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Y con esta decisión, que la he venido pensando desde ayer en la noche cuando comenzó a calentarse el tema de Bolivia, con esta decisión nosotros queremos decirle al mundo solamente que aquí en Venezuela los pueblos del mundo tienen un país solidario y que la hija de Bolívar, Bolivia, aquí tiene a Venezuela, a millones de nosotros dispuestos a pelear por Bolivia, por su dignidad, por su independencia. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en elaradoyelmar.tv, en elaradoyelmar.blogspot.com y en Twitter en @ungranoDeMaíz y en @elaradoyelmar. Y el 0416-626-3300 sigue recibiendo mensajes. Al final leemos uno de Alejandra Morillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien. Los guerreros. Saturno sí está un poco indispuesto. No, indispuestos no. Todos estamos muy bien y en pie de guerra. Pero Saturno, bueno, ya yo estaba asustado. Listo para la batalla, Saturno. Entonces arranquemos sin dilación con este texto rojo, texto teórico de hoy que hemos intitulado Revolución sin enemigos no es revolución. Una revolución es un formidable acto social de ruptura, del que necesariamente surgen enemigos. El pasado se yergue frente a ella con toda su fuerza restauradora. La historia nos ilustra la corriente contraria que tuvieron que enfrentar las revoluciones. Fíjate una cosa, podía ser el título lo contrario. A ver. Revolución sin amigos no es revolución. Claro. Y la síntesis de los dos títulos sería: la revolución, la calidad de la revolución depende de la calidad de sus amigos y de la calidad de sus enemigos. De sus adversarios. Sí. De sus adversarios. Esa sería un resumen ahí. Y de la fuerza, ¿no?, que tenga ese adversario. Cuanto uno más revolucionario es,
más virulenta es la reacción, la contrarrevolución. Saturno, ¿tú querías hablar? Sí, Dale, pues. claro. No, y además de eso, de la calidad de las ideas que las sustentan, pues. Ideas que sean capaces de demoler, pues, el viejo sistema capitalista del que heredamos, con todos sus valores, su cultura, su arte dominante, y sus instituciones de dominación. Eso es muy importante que decís, Saturno, porque ahí está, que dice el primer párrafo. Es un gran acto, ¿cómo es que dice textualmente? De ruptura. De ruptura. Vos tenés que romper con años de explotación, de crimen, de miseria, de horror. Toda esa historia tiene quien la sustente. No solo ideas, ideologías, tiene una clase social que la sustenta, ¿no? Entonces vos tenés que romper eso y esa clase social no se va a dejar vencer sin pelear. Y sin las herramientas adecuadas no lo vas a poder romper. Ahora es interesante ahí que cuando él habla de la clase social, no son la gente. Son individuos. Son las relaciones. Las relaciones surgen hasta dentro de la revolución. Claro. Entonces, fíjate, el pasado se yergue, dice aquí, frente a ella con toda su fuerza. Es decir, es una lucha entre el pasado y el futuro. Si tú no lo entiendes así, que sería en términos, sería capitalismo y socialismo. Las relaciones, no la gente. Tú puedes agarrar a un tipo y lo pones preso, no ha pasado nada. Porque entonces llega la esposa y el alcalde. con más violencia que la esposa. Ajá. Y más fuerza. Claro. Entonces, si tú no entiendes eso, tú dices las barbaridades de que lo que pasó en San Cristóbal y lo que pasó en San Diego es un triunfo de la democracia, cuando era una confrontación entre el pasado y el futuro, y venció el pasado. Pero en realidad es un triunfo de la democracia burguesa, que legitimamos. Sí. Bolívar se enfrentó a las oligarquías europeas, a España y también a las criollas. La Unión Soviética tuvo que... No, pero párate en Bolívar, ¿cómo vamos a dejar Bolívar? Bájale dos. Bájale dos, Bolívar. Fíjate, lo que hizo Bolívar, ¿verdad? Lo que hizo Bolívar, en un comienzo de esa revolución estaba protegiendo la monarquía de España frente a la agresión de Francia, de Napoleón. Por cierto, hay una cosa interesante que decir. Napoleón hace todo lo que hizo en nombre de la Revolución Francesa. Sí. Él no estaba en contra de la Revolución Francesa, él era la Revolución Francesa, decía. Y bueno, pero en la monarquía, Napoleón, y la monarquía es... No, pero esta es una monarquía en contra de los Borbones. Le busca la vuelta como ahorita. Nadie va a decir que no es socialista a la hora de que lo aprieten, pero en realidad está en contra del socialismo. ¿Entiendes? Entonces, fíjate, Bolívar llega y la primera, Bolívar o aquella gesta independentista, al principio era de protectora de los derechos de Fernando VII. Después viene, bueno, ya una revolución con contenido ya de los humildes, ¿verdad? De la base social de los humildes, cuando le quitan el liderazgo a Boves, se hace popular y tiene que avanzar a las relaciones de producción, de propiedad, que era la lucha contra la esclavitud. Nosotros cuando llegamos y topamos con la pared de las relaciones de propiedad, esta revolución, ¿verdad? Se echó para atrás. Nos estrellamos. No modificó esa relación. Al modificar esas relaciones pasa lo que dice Saturno. Viene entrelazada un gran cambio cultural, pero antes no. Por eso es que la mesa económica es una entrega del socialismo. Pero Chávez lo advirtió. Lo que pasa fue que no le pararon desde la chocolatera. No le pararon, no. Los únicos que le pararon fue el imperio, que reconoce a sus enemigos, envenénenlo. Sí. Veneno, dijeron allá. Sí. No, y hay otra cosa, cuando una revolución sí es verdadera, tiene que, aunque a muchos no les guste la palabra, destruir todo el andamiaje pasado. Claro. Y sobre esa destrucción, crear el mundo nuevo, porque si tú dejas algo, por muy pequeño que sea, del pasado, se te va a reproducir. Claro. Y como se reproduce como un cáncer rapidito. Pero ahí hay que decirlo, porque estos marginales hay que tenerlos controlados. Con la soga corta. Con la soga corta. No, porque por ese camino Pol Pot hizo unos desastres. Sí. Hay que destruir todo, hasta los anteojos. El que usaba anteojos. Entonces, no se podía ver todo. Claro, entonces, no, ni el que supiera inglés. Otro francés, idioma. Francés, el que supiera francés. Sí, lo echaban. Entonces, fíjate, lo que hay que hacer es, la palabra es superar. Superar es incorporar lo bueno que tiene el pasado y perfeccionarlo. Pero como decía Hacha también, hay cosas que hay que extirpar.
Mentira, yo no digo eso, mentira tuya. De raíz. Yo voy a salir en defensa de nuestro marginal con esta frase de los artistas sintetizan una época, ¿no? En muy pocas palabras hacen una síntesis genial. Y Mayakovsky, el poeta de la revolución bolchevique, decía respecto de esto que decía Zancudo: a lo viejo destruidlo, matadlo. Ahora resulta que el Zancudo no salió poeta, no es para no, eso hay que tenerle cuidado, es superar, es diferente. El futuro contiene lo mejor del pasado. Aquí hay otra cosa que se habla de Bolívar, pero si nos vamos más allá en la historia, más atrás, también Cristo tuvo sus enemigos. Cristo alborotó el Imperio Romano y a los lacayos internos, ¿no? Y triunfaron que sus lo enemigos. montaron en la cruz. Sí. Triunfaron físicamente. Fíjate que una revolución, decía un clásico que no voy a nombrar porque todos lo conocemos, que una revolución está guiada por profundos sentimientos de amor. Hay anécdotas y hay experiencias de la revolución cubana, pues, donde un oficial que era detenido, inmediatamente se le sacaban los cartuchos al arma y se le entregaba su arma. No se le sometía a crueldades ni a maltratos, ¿no? Porque eso hay que tomarlo en cuenta, que una revolución debe tomar medidas revolucionarias, medidas ejemplarizantes, pero no aplicando los viejos métodos que utilizaba el enemigo común, que es el capitalista. La Unión Soviética tuvo que enfrentar la entente. El mundo capitalista se confabuló contra ella. Cuba aún resiste el asedio del más poderoso imperio que haya conocido la humanidad, lo que da una idea de su grandeza, y enfrenta la indiferencia del continente que tiene más de 50 años de espalda a uno de los fenómenos sociales más importantes de la humanidad, la Revolución Cubana. Correcto. La grandeza de la Revolución Cubana no será apreciada durante muchos años todavía, sí, que fue la superación del pensamiento de la Unión Soviética. Y la reactivación, reactualización del pensamiento de Marx, poniendo la conciencia por delante de lo material. Por eso las fuerzas productivas, al elevarla, hay que saber muy bien qué es lo que se está elevando, porque el Producto Interno Bruto es capitalista, y el Producto Interno Bruto no puede estar elevándose indefinidamente, porque hay un límite para el crecimiento. Entonces tendría que hacer una modificación de las necesidades y del consumo. Eso es lo que plantea la Revolución Cubana. Un límite para la brutalidad. No hay límite para dijo H. No, la Revolución Cubana lo sintetizó así, dijo: la revolución es un hecho de conciencia. Tanto el Che como Fidel, a riesgo de parecer idealistas, siempre lo decían, ¿no? Chávez se enfrentó a enemigos de alto calibre, de afuera y de adentro. A medida que avanzaba, sus enemigos crecían. Siempre supo cuál era su trinchera y cuál territorio para buscar compañeros de viaje. Tendió la mano y también mostró el colmillo. Su trinchera definida, su férrea convicción socialista, le permitía holgura para la amplitud, sin entrega, con dignidad. Ahora fíjate una cosa. Aquí dice esta frase: Chávez se enfrentó a adversarios de alto calibre. ¿Cómo fue ese enfrentamiento? No fue un enfrentamiento, vamos a ponerle el nombre militar. Ni diplomático. No, el nombre militar que la gente asocia, sí, no se enfrentaron con físico, las armas. Con las armas. Fue un enfrentamiento en la conciencia. Con las armas de la crítica. Simbólico, diría. Y Chávez supo enfrentar eso cuando él convoca a la gesta social, no a lo individual. Y dice aquellos excesos: ser rico es malo, ¿verdad? Se monta en el volvaje en aquel. Entonces él está cultivando una nueva relación. Y ese es el principal combate. Lo digo por lo siguiente, porque mañana vamos a discutir dónde está el principal combate. Está ahí en la conciencia. Y nosotros lo estamos perdiendo en este momento. Lo estamos perdiendo porque lo descuidamos, ¿verdad? Bueno, y lo descuidamos desde la vestimenta hasta los gestos. Y el DACA, nosotros en su oportunidad dijimos: ese DACazo es perjudicial a la larga, ahí está. Bueno, y hemos dejado el campo del alma y de la conciencia y de la psicología en manos del enemigo. Y ahí está San Diego y San Cristóbal. Pero creo que el problema central es que nosotros no estamos peleando esa batalla. No la estamos peleando. La batalla del enemigo hoy es una batalla de cuarta generación. Lo sabe todo el mundo, lo dice todo el mundo, lo decía Chávez.
Pero las circunstancias de esa batalla, que es en el alma de los chavistas, ahí es el centro. Nosotros no la estamos peleando. Y las respuestas. Nosotros estamos aplicando una campaña de primera generación o sin generación. O de avestruz. Que es apunte número, no. Y con un postulado que es el siguiente: si a mí me desagrada, a todo el mundo tiene que desagradarle. Sí. Y lo que a mí me agrada, a todo el mundo tiene que agradarle. ¿A quién no le va a agradar que yo diga, mira, gastamos 18.000 millones? Y salen los escuelos y dicen, van a meter un marginal en tu casa, bueno, un cuarto vacío. Esas dos cosas no tienen correspondencia. Exactamente. Oye, y en lo internacional también Chávez sabía definir y decidir quién era su enemigo principal. En el caso de el imperialismo, cuando dice huele a azufre en aquel escenario en la ONU, ¿no? Ayer lo escuchábamos. No era el individuo, era el imperio, sí. ¿no? Ahí Chávez era un hombre verdaderamente internacionalista. Sí, no, y ahí hay algo central que tiene que ver con... Porque ayer llegaba un mensaje que decía, están criticando la UNASUR, una creación de Chávez. Y ahí dice, muy claro, Chávez sabía bien cuál era lo estratégico y qué era lo táctico. Y Chávez podía tener relaciones con Rusia, con China, con Brasil, con los países capitalistas emergentes, como se les llama, pero capitalistas al fin, sin renegar del socialismo. Jamás iba a decir, queremos ser como China. Jamás dijo eso Chávez. Y el ALBA. No iba para Rusia y le hablaba a los rusos de la gloriosa Unión Soviética. Claro. Los tipos ahí ponían su cara fea, amarrada. Y a los chinos de Mao. Sí. Ahora, volviendo a eso de Chávez se enfrentó a los adversarios en el ALMA y tal, vamos a eso de la Halliburton y de la Slumber y tal, hacen un daño económico. Y en la conciencia. Mucho mayor en la conciencia. La confusión que hay es muy grande, porque eso no es un problema de 2.000 millones, esos 2.000 millones nos salieron en conciencia como por 100.000 millones sí. de conciencia. No hable fuera del micrófono. No, lo que dice Saturno, el pueblo de Irak, la Halliburton es uno de los que está implicado en ese genocidio en Irak, del 1.000.000 de muertos, y ellos son los que quedaron con los contratos para la reconstrucción y todas esas cosas. Claro, todo lo que se puede hablar de malo y tal, Sí. pero el problema es que nosotros estamos regresando al sabotaje petrolero. Exacto. Pero eso, Lo estamos negando. estamos negando el sabotaje petrolero. Y el 4 de febrero. Y el 4 de febrero. Aguara. Y eso es una confusión de 4 pares de cojones. Desarmando a la masa. Desarmando a la masa y una gran confusión. Eso se paga en respaldo. Entonces, ¿qué haces tú? Eso es la falla en la premisa nuestra ideológica, que es primero lo material y después la conciencia. Abandonamos la conciencia. No. Esos dólares y esas cosas es para mantener un gasto irresponsable. Sí. Una falla de origen, entonces. Hoy, esta revolución va perdiendo los enemigos poco a poco. UNASUR nos ama. Los enemigos de abril se Espérate sienten... un momentico, porque por ahí sale una muchacha que se metieron con UNASUR. UNASUR es una operación capitalista. Fíjate, ahorita a lo mejor termina Uribe en UNASUR y la próxima reunión de UNASUR es en Bogotá, dirigida por Uribe, por el Zuluaga de Uribe. Ese es UNASUR. Ahora, desdibujaron a la ALBA, a la alianza. La borraron. La borraron. Chávez no iba a borrar la ALBA. Y que si era creación de Chávez y Fidel. No, y UNASUR también, pero UNASUR y la CELAP y tal, fíjate tú, todas esas son maniobras internacionales, en el buen sentido, que se hacen desde un país que está trincherado en el socialismo. Pero si tú lo haces desde un país bobo, ambiguo, ¿verdad? Donde los dirigentes son incoherentes, que les dan una paliza inmensa, chico, en San Cristóbal y tal, y dicen, bueno, fue un triunfo democrático. ¿Quién dijo que ahí fue a dilucidarse la democracia? Ahí fue a dilucidarse guarimba contra socialismo. Fascismo. Y ganó la guarimba. Entonces, mientras esto sea así, tú vas a cualquier escenario internacional, a la elección de mis universos y te enredan. Sí, ahí, fíjate lo de la incoherencia, es tan importante. El fin de semana estuvimos todos atentos respecto de la denuncia que se iba a hacer sobre la injerencia de los Estados Unidos, y ayer sale nuestro canciller, por cierto, un inciso, enflusado, porque ahora para dar una rueda de prensa en Casa Amarilla hay que enflusarse, diciendo nuevamente que esperan que el gobierno de los Estados Unidos acepte al embajador. O sea, ya suena a chiste, y esa incoherencia se paga en política, porque es no comprender lo simbólico. Lo simbólico tiene una fuerza bestial en política, es casi lo más importante.
En una guerra mediática. En la guerra simbólica. Sí. Decía Gramsci, palabras más, palabras menos, la conciencia es la más formidable de las fuerzas objetivas. O sea que esa fuerza simbólica no es tan simbólica. Es material. Sí, es material. Los gringos son lisonjeados para que acepten al embajador. Los empresarios son aliados en la guerra económica. Mendoza lanza líneas de funcionamiento de la economía. Los dólares fluyen para los oligarcas. Se hacen alianzas con las compañías petroleras que ayer protagonizaron lo que se llamó la ofensiva más cruel, la destrucción más espantosa que en toda la historia de la humanidad sufrió un país por parte de sus nacionales, el sabotaje petrolero. Esos genocidas regresan de la mano del gobierno y ese regreso se publicita como un logro. Eso es increíble. Guácatala. Eso es increíble. Eso deja a uno perplejo. ¿Entiendes? Pero ahí había que hacer un inciso, ¿verdad? Que caigamos en manos de la Halliburton y La Slumberg. eso no fue un capricho. Eso es obligado por una línea ideológica errada que viene de las reuniones con Mendoza. De las reuniones con Mendoza. Nosotros dimos, ustedes son unos atorados, ¿cómo hace malo hablar? Ahí está, mira dónde vamos ya. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que ven la superficie dicen, oye, qué malo la Halliburton y tal, pero no se dan cuenta que el error viene desde allá. El origen. Y el error es ideológico. Entonces, ataca, mira, se unieron con Halliburton, ok, está malo, pero tú tienes que ir al origen. Entonces lo que hay que hacer es regresar al momento donde nos equivocamos. Sí. Al momento donde nos equivocamos en regresar a la mística de Chávez. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Incluso y mientras no peleemos por eso, la Halliburton nos va a estar metiendo el dedo entre el Y culo. todas, claro. Sí. Y te voy a decir algo, regresar no solo a las reuniones con Cisneros, o sea, regresar al momento de esas reuniones, regresar un poquito antes. No, regresar antes. Regresar y saldar las cuentas del asesinato de Chávez, comportarnos como que nos mataron a nuestro líder. No, lo asesinaron. Y entonces había que radicalizar la revolución ahí. Ajá. Hay que volver a eso, sin duda ninguna. Claro. Estamos perdiendo enemigos y eso es tan grave como frustrar amigos, aliados verdaderos. Y estamos olvidando a los adversarios porque la revolución se desdibuja, pierde definición. Esta falta de nitidez trae consecuencias trascendentes. Estas circunstancias obligan al gobierno a desprenderse de su origen. El 4 de febrero, que fue una insurrección contra el pacto de la oligarquía, queda negado por la mesa donde se sientan los mismos actores contra los que se alzaron aquellos muchachos. Hasta los presidentes de la cuarta son homenajeados. El socialismo quedó en el olvido. Se recuerda en algunas ocasiones. Ahora se habla de democracia burguesa como una meta. Claro, pero interesante, porque el tiempo está corto, es lo que sigue. Tendrán que borrar la imagen de Chávez. Tendrán que borrar la imagen de Chávez. Esa es lo más visible. Y fíjate que borraron el rojo. Habla ahí, el rojo que era el de la boina de el 4 de Los y Ángeles. después viene y se reafirma con el rojito heroico. Ajá. Termina ahora la Slumberg con una boina roja. Y los tipos con un azul cielito. Un azul cielito sería. Sí. El plan de la patria quedó como aquellos libros de catecismo que no dirigen la vida de nadie. Se esgrime solo la portada. Apareció el flux oscuro, uniforme de la oligarquía. Ahora andan los gobernantes disfrazados de empresarios, que era el título original de esta columna. Bueno, remate ahí. Tendrán desesperadamente que buscar enemigos que no están en el campo capitalista. Los fabricarán en el territorio de la crítica, entre quien denuncie el camino equivocado, entre quienes sigan fieles a Chávez. Más nada. No joda, viva Ese es Chávez. el suicidio de una revolución. Fíjate cómo tenés que ir entregando poquito a poco y Y la gente que nos en menos de un año llegar hasta la necesidad de borrar tu origen, el chavismo. Pero la gente nos critica, los que nos critican feamente y a lo personal. Fíjense para dónde vamos, ¿verdad? Sí. Mañana aparecerán unos ministros de la mesa,
Claro, tipo Pucci o Gaviria, van a aparecer unos enemigos de la derecha, pero eso escríbanlo, dele, vámonos, y por ahí directo, en el mejor de los casos, al referéndum. Tipo Vladimir Villegas, así, de ese estilo. Sí, Vladimir, sí, a Vladimir no le da, pero Ahora el ex gobernador de Anzoátegui, aquel que estaba en últimas noticias. Mirá, vámonos de Lima. Sí. Vámonos que se nos acaba el tiempo, pero antes habías prometido leer un mensaje de Alejandra. Dice, lo que pasó en San Cristóbal y San Diego corrobora la teoría de que la guarimba resultó ser el método más eficiente para que las tendencias anarcoides se apoderen del escenario político. Mientras la masa chavista sigue desorientada, el reformismo y el fascismo siguen avanzando. Y lo de Colombia debería generar una reflexión en la dirigencia y poner las barbas en remojo, porque las del vecino están ardiendo. Saludos de Alejandra. Solo diría algo sobre ese mensaje, solo una cosita, Alejandra. Las tendencias anarcoides son una causa de eso y no una consecuencia, a mi juicio y a nuestro juicio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos hasta mañana, que regresaremos en otro capítulo de Horror a la Oligarquía. ¡Wow! La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la Oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad.